El Supey de las minas. La montaña se alzaba como un gigante dormido bajo el cielo gris del altiplano, respirando lentamente a través de sus grietas, como si guardara secretos demasiado antiguos para ser contados. En las faldas de aquella mole de roca, los mineros comenzaban su jornada antes del amanecer, con lámparas temblorosas y rostros curtidos por el polvo, sabiendo que cada día era una negociación silenciosa con lo desconocido. Entre ellos estaba Tomás, un joven que había heredado el oficio de su padre, aunque nunca había logrado acostumbrarse del todo al peso invisible que parecía acompañarlo al descender. Los veteranos hablaban en voz baja sobre la presencia que habitaba en las profundidades, una entidad que no pertenecía al mundo de arriba, y que exigía respeto, ofrendas y silencio. Decían que el Supey no era simplemente un espíritu, sino el dueño de las vetas, el guardián de la riqueza oculta y el juez de quienes osaban arrancarla de la tierra. Tomás había escuchado esas historias desde niño, pero siempre las había tomado como supersticiones creadas para dar sentido al miedo. Sin embargo, al entrar en la mina aquel día, sintió algo distinto, una presión en el pecho, como si la montaña lo estuviera observando. El túnel se extendía como una boca oscura que devoraba la luz, y cada paso que daba parecía alejarlo más del mundo conocido. El sonido de los picos golpeando la roca resonaba como un eco antiguo, repetido una y otra vez a lo largo de generaciones. Uno de los mineros más viejos, don Eusebio, se detuvo frente a una pequeña figura tallada en piedra, cubierta de polvo y restos de hojas secas. Era una representación del Supey, con una sonrisa inquietante y ojos que parecían seguir a cualquiera que se atreviera a mirarlo demasiado tiempo. Don Eusebio dejó un poco de alcohol en el suelo y murmuró unas palabras que Tomás no alcanzó a entender. «Nunca olvides saludarlo», le dijo después, sin mirarlo directamente. «Aquí abajo, no está solo». Tomás asintió, aunque una parte de él se resistía a aceptar aquello como algo real. A medida que avanzaban más profundo, el aire se volvía más denso, y el silencio entre los golpes comenzaba a sentirse incómodo. En un momento, las lámparas titilaron al mismo tiempo, como si una corriente invisible hubiera atravesado el túnel. Los hombres se miraron entre sí, pero nadie dijo nada. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y por primera vez, pensó que tal vez las historias no eran solo cuentos. Continuaron trabajando, pero el ambiente había cambiado, como si algo hubiera despertado y ahora los observase desde la oscuridad. Cada sombra parecía moverse por su cuenta, y cada sonido tenía un eco que no coincidía del todo con su origen. Tomás intentó concentrarse en su labor, pero su mente regresaba una y otra vez a la figura de piedra que habían dejado atrás. Al terminar la jornada, cuando salieron nuevamente a la luz del día, el aire frío del exterior le pareció extraño, casi ajeno. Esa noche, en su pequeña habitación, no pudo dormir con facilidad. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo llamaba desde muy lejos, desde un lugar profundo y antiguo. Un susurro apenas audible, como el roce de la roca contra la roca, repitiendo su nombre. Y aunque intentó convencerse de que era solo el cansancio, en el fondo supo que algo había comenzado. Algo que no terminaría fácilmente. Y en lo más profundo de la montaña, donde la luz nunca había llegado, una presencia sonrió en silencio. El día siguiente amaneció con un viento helado que arrastraba polvo fino por todo el campamento, como si la montaña quisiera recordarles que su dominio no terminaba en la entrada de la mina. Tomás llegó más temprano de lo habitual, impulsado por una inquietud que no lograba explicar, como si algo lo estuviera esperando en las profundidades. Los demás mineros ya se preparaban en silencio, revisando herramientas, encendiendo lámparas, evitando mirarse demasiado entre ellos. Don Eusebio estaba de nuevo frente a la figura de piedra, esta vez con un gesto más serio, como si algo hubiera cambiado desde el día anterior. Vertió alcohol lentamente y dejó unas hojas de coca, acomodándolas con cuidado, casi con reverencia. Tomás observó la escena con atención, sintiendo una mezcla de curiosidad y una incomodidad difícil de nombrar. «Ayer no le gustó algo», murmuró don Eusebio, sin apartar la vista de la figura. Tomás frunció el ceño, pero no preguntó nada. Descendieron en grupo, pero esta vez el silencio era más pesado, como si todos compartieran una misma preocupación que nadie quería expresar en voz alta. El túnel parecía más estrecho que el día anterior, o tal vez era solo la sensación de estar siendo observado lo que lo hacía parecer así. A cada paso, el eco de sus botas sonaba más profundo, como si rebotara en algo más que piedra. Tomás notó que uno de los mineros, Julián, caminaba más lento, mirando constantemente hacia atrás. «¿Escuchaste eso?»,
susurró de pronto. Los demás se detuvieron, pero no había nada, solo el goteo constante del agua y el leve crujir de la madera que sostenía el túnel. Son los nervios, respondió otro, aunque su voz no sonó convencida. Continuaron avanzando, pero ahora todos estaban atentos a cualquier sonido fuera de lugar. Cuando llegaron al punto de trabajo, el aire parecía más frío, y las lámparas proyectaban sombras alargadas que se movían con una lentitud extraña. Tomás comenzó a golpear la roca, intentando ignorar la sensación de que algo se movía más allá de la luz. El sonido del metal contra la piedra resonó más fuerte de lo normal, como si el interior de la montaña respondiera. Y entonces, ocurrió. Un golpe seco, diferente, surgió desde algún lugar más profundo, como si alguien más estuviera trabajando al otro lado. Los mineros se quedaron inmóviles. Nadie habló. El sonido volvió a repetirse, esta vez más cercano. Tomás sintió como su respiración se volvía más rápida. No somos los únicos, dijo Julián en un susurro apenas audible. Don Eusebio levantó la mano, pidiendo silencio absoluto. Todos apagaron por un momento sus herramientas. El eco desapareció, y con él, el otro sonido. Pero el silencio que quedó era peor. Era un silencio vivo, tenso, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse. Don Eusebio sacó un pequeño paquete de hojas de coca y las colocó en el suelo. Respeto, dijo con firmeza. Tomás, sin pensarlo demasiado, imitó el gesto. No sabía si creía en aquello, pero algo dentro de él le decía que ignorarlo sería un error. Pasaron unos minutos en completo silencio. Nada ocurrió. Poco a poco, los hombres retomaron su trabajo, aunque ahora cada golpe se daba con cautela. Tomás trató de concentrarse, pero su mente seguía atrapada en ese sonido imposible. Al final de la jornada, cuando regresaban hacia la salida, Julián volvió a detenerse. Ahí, dijo, señalando la oscuridad. Por un instante, Tomás creyó ver una figura al fondo del túnel, alta, inmóvil, apenas delineada por la falta de luz. Parpadeó, y ya no estaba. Nadie más dijo haber visto algo, pero nadie negó haber sentido lo mismo. Esa noche, el campamento estuvo más silencioso que de costumbre. Nadie contó historias, nadie rió. Tomás se sentó afuera de su habitación, mirando la entrada de la mina, que ahora parecía una herida abierta en la montaña. Y mientras el viento soplaba entre las estructuras de madera, volvió a escuchar aquel susurro. Más claro esta vez, más cercano, como si ya no viniera desde lo profundo, sino desde algún lugar justo detrás de él. No se atrevió a girarse, y en la oscuridad, algo invisible pareció inclinarse ligeramente, como reconociendo su presencia. El tercer día comenzó con una sensación aún más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una expectativa silenciosa que nadie quería nombrar. Tomás despertó antes del amanecer, con la impresión de haber escuchado pasos durante la noche, pasos lentos que rodeaban su habitación sin llegar a entrar. Se incorporó varias veces, pero nunca encontró nada, solo el viento colándose entre las rendillas de la madera. Al reunirse con los demás, notó que no era el único afectado. Los rostros estaban más pálidos, las miradas evitaban encontrarse, y las conversaciones eran apenas murmullos incompletos. Don Eusebio parecía más serio que nunca, sosteniendo entre sus manos un pequeño amuleto que no había mostrado antes. Frente a la figura de piedra, esta vez no solo dejó alcohol y hojas de coca, sino también un cigarro encendido que colocó cuidadosamente entre las grietas. El humo subió en espiral, perdiéndose en la oscuridad del túnel, como si algo invisible lo absorbiera. Hoy no debemos quedarnos más de lo necesario, dijo con voz firme. Y nadie se separa. Tomás sintió un leve nudo en el estómago, pero asintió junto con los demás. El descenso fue más lento, más cuidadoso. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra más densa. A medida que avanzaban, el túnel parecía transformarse, como si las paredes se cerraran ligeramente a su alrededor. El punto donde habían trabajado el día anterior los recibió con un silencio absoluto, extraño incluso para aquel lugar. Ni goteos, ni crujidos, nada. Tomás levantó su lámpara y observó la roca. Había marcas que no estaban antes, surcos irregulares, como si algo hubiera arañado la superficie durante la noche. ¿Quién vino aquí después?, preguntó uno de los mineros. Nadie respondió. Don Eusebio se acercó lentamente, pasando la mano por las marcas sin tocarlas del todo. No fuimos nosotros, murmuró. Un escalofrío recorrió al grupo. Aún así, comenzaron a trabajar, aunque esta vez con más cautela que nunca. Cada golpe parecía una intrusión, como si estuvieran rompiendo algo que no debía ser tocado. Tomás intentó concentrarse,
pero no podía dejar de mirar las sombras que se formaban más allá del alcance de su lámpara. En un momento, juraría haber visto una silueta moverse entre ellas. Se giró rápidamente, nada, pero el corazón le latía con fuerza. No mires demasiado, le susurró don Eusebio, como si pudiera leer sus pensamientos. Hay cosas que prefieren ser vistas. Tomás tragó saliva y bajó la mirada. El trabajo continuó, pero el tiempo parecía avanzar de forma extraña, como si los minutos se alargaran más de lo normal. De pronto, una de las lámparas se apagó, luego otra, y otra más. El túnel quedó envuelto en una pinambre inquietante, apenas rota por unas pocas luces temblorosas. No se muevan, ordenó don Eusebio. El silencio regresó, más denso que nunca. Tomás podía escuchar su propia respiración, demasiado fuerte en aquel vacío. Y entonces, un sonido. No era un golpe, no era un eco, era un paso, lento, pesado, como si algo caminara sin prisa, acercándose desde lo más profundo. Otro paso, y otro. El sonido no se apresuraba, no dudaba, simplemente avanzaba. Algunos mineros cerraron los ojos, otros apretaron con fuerza sus herramientas. Tomás sintió que el cuerpo no le respondía. El sonido se detuvo, y en ese instante, una corriente fría recorrió el túnel, apagando casi todas las lámparas restantes. Por un segundo, la oscuridad fue total, absoluta. Cuando la luz regresó, tenue y temblorosa, algo había cambiado. La figura de piedra que estaba en la entrada del túnel, ya no estaba donde debía, ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Nadie la había movido, nadie la había tocado, pero allí estaba, observándolos con su sonrisa inmóvil. Un murmullo recorrió al grupo. Algunos retrocedieron, otros simplemente se quedaron paralizados. Don Eusebio se acercó lentamente, con el rostro tenso. Se está acercando, dijo en voz baja. Tomás sintió que el aire le faltaba. ¿Qué hacemos?, preguntó alguien. El viejo cerró los ojos por un instante, como si buscara una respuesta que no quería encontrar. Salir, respondió finalmente. Ahora. Nadie discutió. Recogieron lo necesario y comenzaron a avanzar hacia la salida, manteniéndose juntos, sin mirar atrás. Pero el túnel parecía más largo que antes, más profundo. Cada paso se sentía pesado, como si la montaña intentara retenerlos. Tomás no pudo evitarlo. Giró ligeramente la cabeza, y por un breve instante, vio algo. Una figura en la oscuridad, alta, inmóvil, con ojos que brillaban apenas en la distancia. Volvió la vista al frente de inmediato, sintiendo un frío intenso recorrerle el cuerpo. Nadie dijo nada, pero todos sabían, no estaban solos. Y esta vez, aquello no se conformaría con observar. El cuarto día nadie quiso ser el primero en hablar sobre lo ocurrido, pero el silencio ya no era solo prudencia, sino un acuerdo tácito de que algo había cruzado un límite invisible. Tomás apenas probó bocado antes de dirigirse nuevamente a la mina, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo inevitable. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, y la montaña parecía aún más oscura, como si hubiera absorbido la poca luz del amanecer. Cuando llegaron a la entrada, varios hombres dudaron. No era miedo abierto, sino una resistencia instintiva, como la de un animal que percibe peligro antes de verlo. Don Eusebio permaneció firme, aunque sus ojos reflejaban una preocupación más profunda que en los días anteriores. La figura de piedra seguía allí, pero algo en ella había cambiado. Su expresión parecía más marcada, más definida, como si el polvo ya no lograra ocultar los detalles de su rostro. El cigarro del día anterior estaba completamente consumido. Nadie lo había retirado, nadie se había acercado, y sin embargo, no quedaba rastro alguno de ceniza. «Está aceptando», murmuró el viejo, aunque su tono no era de alivio. Tomás sintió un escalofrío. «¿Eso es bueno?», preguntó en voz baja. Don Eusebio no respondió de inmediato. Solo dejó otra ofrenda, esta vez más abundante, como si intentara compensar algo que no comprendía del todo. El descenso fue más lento que nunca. Cada paso se daba con cautela, como si el suelo mismo pudiera ceder en cualquier momento. El túnel parecía haber cambiado nuevamente. Las paredes estaban más húmedas, y un olor extraño, difícil de describir, flotaba en el aire. No era desagradable, pero tampoco natural. Era como la mezcla de tierra, humo y algo antiguo. Al llegar al punto de trabajo, el grupo se detuvo. Nadie quería ser el primero en retomar la labor. Las marcas en la roca se habían extendido, ya no eran simples surcos. Ahora formaban patrones irregulares, como si algo hubiera intentado comunicarse sin utilizar palabras.
Tomás las observó con detenimiento, sintiendo que su mente trataba de encontrar sentido donde no había. No las mires demasiado, advirtió don Eusebio. Algunas cosas no quieren ser entendidas. Pero ya era tarde. Tomás sentía que algo en su interior respondía a aquellas formas, como si despertaran una idea que siempre había estado allí, dormida. Sacudió la cabeza y tomó su herramienta, intentando enfocarse. Los golpes comenzaron, pero esta vez eran más lentos, más espaciados. Nadie quería hacer demasiado ruido. El silencio entre cada impacto se volvía más largo, más inquietante. De pronto, Julián dejó caer su herramienta. Todos lo miraron. Su rostro estaba pálido, y sus ojos fijos en un punto detrás de Tomás. «Está ahí», susurró. Tomás sintió como su cuerpo se tensaba. No quería girarse, no quería ver, pero algo lo obligó. Lentamente, volteó la cabeza. Al principio, no distinguió nada, solo oscuridad, pero entonces, una forma comenzó a definirse. No era completamente visible. Era más bien una ausencia de luz, una silueta que parecía absorber todo a su alrededor. Alta, inmóvil, observando. Tomás sintió que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Nadie se movía, nadie hablaba, la figura no avanzaba, pero tampoco desaparecía. Era como si simplemente hubiera decidido estar allí. Don Eusebio dio un paso al frente, con un temblor apenas perceptible. «Señor de la mina», dijo con voz firme, «no venimos a faltar al respeto». La figura no respondió, pero el aire vibró levemente, como si una presencia invisible se hubiera movido. Tomás sintió un zumbido en los oídos, un sonido bajo que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Uno de los mineros comenzó a murmurar una oración. Otro cerró los ojos con fuerza. La tensión creció hasta volverse casi insoportable. Y entonces, sin previo aviso, las lámparas parpadearon. La figura se desvaneció. No se movió, no retrocedió, simplemente dejó de estar. El silencio que quedó fue aún más perturbador. Don Eusebio bajó la mirada lentamente. «Ya no solo observa», dijo. «Ahora nos reconoce». Tomás sintió un vacío en el estómago. ¿Eso qué significa? El viejo tardó en responder. ¿Qué espera algo de nosotros? Nadie quiso preguntar qué. El resto del día transcurrió en una calma tensa. Trabajaron lo mínimo, evitando mirar hacia las sombras, evitando pensar en lo que habían visto. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se hizo más presente, como si algo los acompañara en cada movimiento, en cada respiración. Cuando finalmente decidieron salir, el camino de regreso pareció más corto, demasiado corto, como si la mina misma los expulsara. Al cruzar la entrada, el aire frío golpeó sus rostros con fuerza. Algunos suspiraron aliviados, otros no. Tomás fue uno de ellos, porque al mirar de reojo hacia la figura de piedra, notó algo que hizo que su sangre se helara. Los ojos de la escultura ya no parecían tallados, parecían húmedos, brillantes, como si reflejaran algo que no estaba allí. Esa noche, el campamento no durmió, y en la oscuridad, bajo la montaña, algo aguardaba con paciencia, sabiendo que el momento de pedir lo suyo estaba cada vez más cerca. La última jornada comenzó sin que nadie tuviera que anunciarla, como si todos comprendieran en silencio que ya no podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Tomás caminó hacia la mina con una sensación extraña, una mezcla de miedo y resignación, como si ya supiera que ese día no sería como los anteriores. El cielo estaba inmóvil, sin viento, sin aves, sin sonido alguno que rompiera la quietud del amanecer. Al reunirse frente a la entrada, los mineros apenas intercambiaron miradas. Ya no quedaban dudas. Todos habían sentido la presencia. Todos habían visto lo suficiente para dejar de negarlo. Don Eusebio llevaba más ofrendas que nunca, cargando con esfuerzo un pequeño saco que colocó frente a la figura de piedra. El gesto fue lento, solemne, casi como un ritual final. «Hoy pediremos permiso, o nos iremos», dijo con voz grave. Tomás observó la figura. Ya no parecía una simple escultura. Había algo en ella que se sentía vivo, atento, consciente, como si esperara ese momento. El descenso fue silencioso. No hubo advertencias, no hubo palabras, solo el sonido de sus pasos marcando un ritmo que parecía ajeno, como si la mina misma guiara su avance. A medida que bajaban, el aire se volvía más frío, más pesado, más difícil de respirar. Las paredes parecían más cercanas, como si quisieran cerrarse sobre ellos. Cuando llegaron al punto de trabajo, nadie tomó herramientas, nadie intentó continuar. Todos sabían que no habían bajado a trabajar, habían bajado a enfrentar algo. El silencio se extendió, largo, denso, absoluto. Y entonces,
sin necesidad de ser llamado, ocurrió. La oscuridad frente a ellos comenzó a moverse, no como una sombra cualquiera, sino como algo que tomaba forma desde la nada. La figura apareció lentamente, definiéndose en medio de la pinambre, alta, imponente, inmóvil, pero esta vez, más clara, más presente. Tomás sintió que el cuerpo le temblaba, pero no apartó la mirada. Había algo en aquella presencia que imponía respeto, más que terror. Don Eusebio dio un paso al frente. Señor de la mina, dijo con firmeza, hemos tomado de tu tierra, hemos trabajado con respeto. El aire vibró levemente, como si aquellas palabras tuvieran peso en ese lugar. La figura no se movió, pero su presencia se intensificó. Era como estar frente a algo antiguo, algo que no necesitaba hablar para ser entendido. Tomás sintió que su mente se llenaba de imágenes que no le pertenecían. Oscuridad, roca, tiempo, siglos enteros observando a hombres entrar y salir, tomar y ofrecer, respetar o desafiar. Y entonces comprendió. El Supey no era solo una entidad, era la montaña misma, era todo lo que existía en ese lugar. Don Eusebio dejó el saco de ofrendas en el suelo. Si hemos faltado, corrígenos, continuó, pero no nos lleves. El silencio fue absoluto, y luego, algo cambió. La presión en el aire se volvió más intensa, las lámparas comenzaron a temblar, y uno de los mineros cayó de rodillas, como si algo invisible lo hubiera empujado. Pero no hubo violencia, solo una fuerza firme, inevitable. Tomás sintió que algo lo envolvía, como una presencia que lo observaba desde todos los ángulos. No era dolor, era juicio, como si cada pensamiento, cada intención, estuviera siendo examinado. Cerró los ojos, y en ese instante, sintió una claridad extraña. Recordó cada momento en que había dudado, en que había ignorado las ofrendas, en que había pensado que todo era solo una historia. Sintió vergüenza y respeto. Cuando abrió los ojos, la figura seguía allí, pero algo en su presencia había cambiado. Ya no era tan pesada, ya no era tan opresiva. Don Eusebio también lo notó. Ha escuchado, susurró. Poco a poco, la tensión comenzó a disminuir. Las lámparas dejaron de parpadear. El aire se volvió más ligero. La figura permaneció inmóvil unos instantes más. Y luego, sin moverse, comenzó a desvanecerse. No como algo que se retira, sino como algo que vuelve a donde siempre ha estado. A la oscuridad, al silencio, a la montaña. Nadie habló durante varios minutos. Nadie se atrevió a moverse, hasta que finalmente, don Eusebio asintió. Nos vamos, dijo. Esta vez, el camino de regreso fue distinto. No más corto, no más largo, simplemente, normal, como si la mina hubiera decidido dejarlos ir. Al salir, la luz del día los envolvió con una calidez que ninguno había sentido antes. El viento regresó, los sonidos del mundo volvieron, y por primera vez en días, el aire se sintió verdaderamente vivo. Tomás se detuvo antes de alejarse por completo. Miró hacia la entrada de la mina, y luego, hacia la figura de piedra. Seguía allí, inmóvil, silenciosa, pero ahora, comprendía, no era un enemigo, no era una amenaza sin sentido, era un guardián, un dueño, un equilibrio. Tomás inclinó levemente la cabeza, en un gesto que antes no habría hecho, y luego se dio la vuelta. Los días siguientes trajeron cambios. El trabajo continuó, pero nunca volvió a ser igual. Las ofrendas se volvieron parte esencial de cada jornada. El respeto dejó de ser una opción, y el silencio se convirtió en una forma de escuchar. Tomás ya no dudaba, había visto lo suficiente, había sentido lo suficiente, y aunque nunca volvió a ver la figura con claridad, sabía que seguía allí, observando, esperando, no con malicia, sino con paciencia, porque en lo profundo de la montaña, donde el tiempo no avanza como en la superficie, el Supey no olvida, solo aguarda, y aquellos que entran en su dominio, tarde o temprano, aprenden que no todo lo que habita en la oscuridad desea hacer daño. Algunas cosas solo exigen ser reconocidas. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.